Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Con el voto favorable de 6 asambleístas, se aprobó el informe para primer debate del proyecto de reforma parcial a la Constitución de la República del Ecuador, presentado por el Comité por la Institucionalidad Democrática. El documento será remitido en las próximas horas a la presidencia de la Asamblea Nacional para que sea ubicado en el orden del día en una de las sesiones del Pleno. La reforma parcial de Iniciativa Ciudadana tiene 3 ejes principales: eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fortalecimiento de la Asamblea Nacional a través del sistema bicameral, es decir, Cámara de Representantes y de Senadores, y fortalecimiento de la Fiscalía General, dándole mayor autonomía para que salga del control de la función judicial. 8 de la mañana con 42 minutos, 8 con 42 minutos en Punto Noticias. Saludamos entonces con la asambleísta Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional. Asambleísta Cabezas, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Le saluda Licenia con Alexis Moncayo. Antes de hablar del tema para el que le hemos invitado, yo sí quisiera su opinión respecto a qué está pasando en la Asamblea Nacional, que después del 5º intento recién logró dar paso a este proceso de reestructuración de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que se cambie su conformación, que esperamos sea la próxima semana. ¿Qué está pasando al interior de la Asamblea Nacional? Muchos dicen que hay una especie de complicidad del presidente de la Asamblea para impedir que esta comisión cambie su conformación y así pues salvar del procesamiento político a la ministra de Gobierno María Paula Romo. Muchísimas gracias, Licenia. Alexis, qué gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Un saludo cordial para todos los que nos siguen a través de esta señal y para todos los ecuatorianos en general. Mire, es público, es una pena. Yo a partir de junio ya me había pronunciado sobre la necesidad de que la Comisión de Fiscalización tenga que ser reconformada. En ese momento habían serios cuestionamientos con 2 de sus miembros y por lo tanto era evidente que había que hacer una renovación de tal suerte de dejar una tranquilidad de todos los ciudadanos de que quienes están haciendo el juzgamiento tienen la libertad para hacerlo de manera transparente e imparcial. Al momento las cosas se han venido más bien complicando. Ya el planteamiento es de que sea una renovación total y más bien la idea es que cada una de las bancadas que están ahí representadas ratifiquen o cambien a los miembros de la comisión, pero de hecho es un tema que es importante que se dé en función de dar un mensaje a la ciudadanía. Aquí no puede prevalecer ningún espíritu de cuerpo ni ninguna complicidad. Yo creo que nada mejor que la transparencia para que los hechos sean evaluados con total tranquilidad y que no haya la más mínima duda ni suspicacia sobre los resultados de los procesos de fiscalización. Asambleísta Cabezas, muy buenos días. ¿La señora María Paula Romo debería o no ser convocada a juicio político? Le pregunto esto porque, y recordando aquel episodio un poco bochornoso de aquella llamada que tuviera usted en medio de un debate en el Pleno, ¿no? Bueno, mire, eso más allá de un montaje y espionaje que usted sabe perfectamente cómo se lo hizo, yo creo que hay hechos en la práctica que tienen que ser explicados a la ciudadanía. Aquí lo importante es que se clarifique. Así como quedó clara la llamada telefónica, que quede claro ahora las acciones que se han tomado a posteriori. Entonces, en esa línea yo no tengo ningún problema y es más, he pedido que se transparente la conformación de la comisión y en esa línea, pues obviamente las cosas tienen que darse. ¿Pero hay razones para llevarla a juicio político a María Paula Romo? Bueno, las razones tendrán que ser esgrimidas en medio del juicio político. Están planteadas ya yo diría las causas, están planteadas ya las razones y es el espacio del juicio político en el que tiene que verse con claridad si es que esas razones tienen peso o no. Entonces, creo que es cuestión de darle tiempo, pero que el tema se ventile. Eso es lo importante. Ya han pasado varios meses y ese tema es mejor que se lo aclare para evitar justamente este tipo de incomodidades que este rato ya son generales. Elizabeth, ¿cómo debería estar conformada esta nueva comisión de fiscalización para que nos garantice que en realidad haga ese trabajo, fiscalizar?
Bueno, está planteada ya una modalidad, por decirlo de alguna manera, de que estén todas las fuerzas políticas representadas. Creo que es la responsabilidad de los jefes de cada bancada designar a sus miembros y en esa manera garantizar de que efectivamente esto se va a hacer de una manera transparente e imparcial. Yo creo que aquí definitivamente no se puede tratar de defender una conformación que este momento incomoda a los miembros de la Asamblea y es mejor dar paso a una renovación, pero ya será también responsabilidad de cada partido. Veamos ahora con claridad quiénes votan a favor de que ese tema no progrese. Entonces también seamos objetivos en esa valoración. Y aquí hay también, yo diría, grupos políticos que parecería que están interesados en que las cosas se mantengan tal cual y eso no se puede dar. Creo que por sanidad es mejor una renovación, una transparencia y con eso todo el mundo va a estar más tranquilo y más cómodo. Pero esos grupos políticos son, creo, y Alianza País, que han venido como bloques bastante heterogéneos a favor de las tesis del gobierno, ¿no? Bueno, hay efectivamente algunos miembros, fíjese usted que dentro de la misma bancada de Creo yo he visto que hay una clara división. Hay quienes han votado a favor y otros que no, entonces tampoco están actuando en un espíritu de cuerpo total. Me parece ahí que hay visiones distintas desde una óptica y otra, y obviamente lo importante, y creo que finalmente después de un largo día de debate y agotadoras intervenciones de todos los asambleístas, y se llegó al menos a viabilizar la posibilidad de esta renovación que será el día lunes. Asambleísta Cabezas, hay quienes piensan que César Litardo en este momento está secuestrado. Está secuestrado por María Paula Romo, que es la operadora política del gobierno. ¿Por qué? Porque hubo un mandato específico del Pleno de la Asamblea días atrás que con 123 votos le dijeron a Litardo en 48 horas tienes que dar paso a los juicios políticos en contra de Romo y Cristian Cruz. Litardo no lo hizo. Tuvo que esperar que la señora Romo le envíe una carta diciendo dale paso, que yo sí voy a ir. Pero viene este proceso de intento de reestructuración de la Comisión de Fiscalización. En su época de presidenta de la Asamblea, ¿cómo era la relación con la señora Romo? ¿Le tenía secuestrada igual que Litardo o no? Bueno, usted tiene definitivamente un afán de siempre tratar de ponerme a mí en posiciones que no existieron. Recuerde usted que cuando yo asumí la presidencia de la Asamblea Nacional, la señora Romo no era parte del gobierno. Cuando yo asumí la Asamblea Nacional, quien era ministro de Gobierno era Miguel Carvajal y posteriormente fue Paul Granda. La señora Romo entró a finales de noviembre, si mal no recuerdo, y yo ya salí en marzo. Entonces, realmente los tiempos no permitieron, si es que ese es el estilo de actuar, y tampoco yo permito que las cosas se manejen de esa manera. Demostré total independencia en mis decisiones y tal vez eso era la situación más incómoda para algunas personas que les gusta otro estilo de relación. Elizabeth, ¿qué opinión le merece a usted de la actuación en el sentido de lo que dice Alexis, que a pesar de que hay una resolución firmada con 123 votos para que se dé paso a estos juicios políticos, le dé largas al procesamiento también del ministro de Finanzas, Richard Martínez? Bueno, a mí me parece que ahí hay una corresponsabilidad. Recuerde usted que el CAL es un órgano colegiado, son varios miembros que representan a las distintas bancadas, entonces tampoco es responsabilidad de una sola persona. Yo también voy a traer a colación para que Alexis recuerde que cuando yo presidí la Asamblea Nacional, el CAL estaba conformado básicamente por fuerzas contrarias. Así que ahí hay que reconocer el mérito de la gestión que yo realicé en la línea de poder tener un buen relacionamiento con el CAL y a pesar de esa dificultad y trabas que tuve permanentemente en la relación con los miembros del CAL, poder sacar y empujar todas las acciones que en la agenda legislativa yo había planteado y también dentro de la Asamblea como acciones administrativas y operativas. Entonces creo que es bastante importante ahora recordar los hechos y los escenarios en los cuales cada uno ha tenido que desenvolverse. Entonces, en ese sentido, creo que aquí hay una responsabilidad compartida y obviamente es importante que más bien se viabilicen todos estos temas para transparencia y tranquilidad de los ciudadanos. Creo que la Asamblea ha llegado a fondo ya con una baja credibilidad que es realmente vergonzosa. También les recuerdo a ustedes y a los ecuatorianos que nos escuchan que cuando yo asumí la presidencia de la Asamblea, llegamos a tener un 48% de aceptación y nos mantuvimos en alrededor de un 35% de credibilidad y de confianza, lo cual, a pesar de las duras críticas de varios de quienes hacían en ese momento la cobertura de las acciones y de medios en la Asamblea Nacional,
fue una acción bastante bien valorada por los ciudadanos y esa es la tranquilidad que a mí me deja mi gestión como presidenta de la Asamblea. Elizabeth, permíteme solo para cerrar ese tema, Alexis, en contra del ministro de Finanzas hay varios pedidos de juicio político, múltiples causas. ¿Usted cree que hay los méritos para enjuiciarlo políticamente, para censurarlo? Mire, yo creo, y siempre lo he dicho, el control político y la fiscalización en la Asamblea Nacional no debe ser siempre el motivo para llegar a una censura. El control político de la Asamblea, y así funciona en otros países, y ustedes que lo conocen me van a dar la razón, ¿no es cierto?, permite que los ministros y que los representantes y trabajadores del Ejecutivo den cuentas permanentes a la Asamblea de los temas que se están tratando en función de la buena relación que debe haber entre el Legislativo y el Ejecutivo. Entonces, a mí me parece que es muy sano que periódicamente varios de los ministros, en lugar de incomodarse porque tienen que ir a la Asamblea a dar cuentas de sus actos, den explicaciones de sus acciones que son parte de su responsabilidad. Entonces, yo creo que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no debe ser siempre la tirante y la que se espera ya que existe en un momento en que las cosas han llegado a límites. Tiene que ser una relación progresiva, consistente, de información y también, como yo decía en algún momento y lo sigo manteniendo, de alerta temprana de posibles casos y problemas que se puedan evidenciar. Definitivamente la Asamblea debe recuperar su rol de apoyo en esta línea, de que hay que ir haciendo ajustes cuando así es necesario y de que hay que ir viendo algunos errores y corrigiéndolos. Y ese no es el problema es empecinarse en mantener los errores como verdades y en tratar de pensar que esas son las cosas y las acciones adecuadas. Las cosas se van mejorando con las reformas que en la marcha se van planteando. Y tengo entendido que ustedes como Comisión Ocasional de Enmiendas tienen ya listo el informe para promover precisamente esas reformas o esas enmiendas constitucionales. ¿Cómo va quedando ese escenario, asambleísta? A ver, Alexis, le comento que justamente ayer nosotros aprobamos ya el informe para primer debate. Justamente tenemos 3 temas que han sido los planteados por este Comité por la Institucionalidad Democrática. El uno que tiene que ver con la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, en el cual las vocerías de los miembros de la comisión coinciden en que debería desaparecer, más aún cuando está, yo diría, inmerso nuevamente el presidente del Consejo de Participación en un conflicto que ha puesto en tela de duda su gestión, por decirlo así. Pero fíjese usted, ahorita hay 60 asambleístas involucrados en supuestos casos de corrupción, siendo así diríamos que desaparezca la asamblea también. Y por otro lado, en derecho dicen los abogados que las cosas se deshacen como se hacen. Y el Consejo de Participación fue creado en una constituyente, entonces que la enmienda es como poca cosa como para tratar de desaparecer una institución que está dentro del marco constitucional. Bueno, no es tan así porque acuérdese que la Constitución claramente establece en el artículo 442 los mecanismos para reformar la Constitución y habla de este mecanismo como una posibilidad de reformarlo y justamente lo que habla y exige es que sea aprobado por un referéndum finalmente. Entonces, finalmente será la voz de los ciudadanos la que determine si es que se elimina o no se elimina el Consejo de Participación y quedará yo diría, al mismo nivel de cómo se aprobó la Constitución en el 2008, que fue a través de un pronunciamiento ciudadano. Entonces, ahí hay un mecanismo que está claramente establecido en la ley y si está en la ley es porque es posible, es viable y es legal. Luego tenemos el otro tema que es importante, que es el tema de la bicameralidad, que también está planteado a través de una reforma con la misma modalidad de que debe ser validado por la ciudadanía y que es un modelo que tendrá que ser debatido largamente dentro de la Asamblea Nacional en función de que el país ya tuvo un modelo de bicameralidad hasta 1979. Se cambió a raíz de la Constitución del 79, se llamó Congreso y a partir del 2008 se llamó Asamblea Nacional. Entonces son temas tan relevantes que a mí sí me parece que es importante tratarlos no con una visión de defensa ciega de lo que se está dando este rato, sino con la objetividad y la claridad de lo que el futuro y el país requiere para cambiar ciertos modelos que se ven que no fueron los exitosos. Y no es cuestión de defender o de criticar los mismos, sino de analizar en la historia lo que ha ido pasando con cada uno de ellos. Y el último que tiene... Lo que tiene que ver con la autonomía, la Fiscalía General del Estado. Exactamente. Entonces, en este también lo que se está planteando es que exista una autonomía muchísimo más
clara de las acciones de la Fiscalía, porque la Fiscalía es parte del órgano judicial en el país y depende de la designación de fiscales por parte del Consejo de la Judicatura y también de la sanción de fiscales en el Consejo de la Judicatura. En esa línea, la fiscal lo que dice es: yo necesito 400 fiscales más para poder atender todos los casos de corrupción, evitar la impunidad. Entonces, ahí ella podría tener mayor margen de maniobra, por decirlo de alguna manera, y tener capacidad de hacer sus reajustes y sus designaciones. Temas importantes, relevantes, creo que con razones y argumentos y no con apasionamiento ni con insultos, se pueden debatir claramente en la Asamblea, y será el ciudadano, el ecuatoriano, que en las urnas diga estoy de acuerdo o no, y tomar esa decisión y respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano. ¿En qué se beneficia el Ecuador y la democracia ecuatoriana al tener bicameralidad? Le pregunto esto por qué, porque digamos, y poniendo en contexto, hoy tenemos una sola cámara, esa sola cámara vemos que es un desastre, tiene 2% de credibilidad. Tenemos una cámara de 137, 60 están involucrados en casos de supuesta corrupción. Hay investigaciones por tema de cobros indebidos, diezmos, reparto de hospitales. ¿En qué le va a beneficiar al Ecuador tener dos cámaras? ¿No va a ser que eso más bien entorpezca el trámite de las reformas, de las leyes, asambleísta? Sí, son algunos de los argumentos que hemos esgrimido. Fíjese usted que no siempre la solución de la credibilidad del Poder Legislativo está en tener otra cámara adicional. En este momento, y como presidenta de Parlaméricas, yo promoví un foro donde vinieron senadores colombianos y chilenos justamente para debatir esto. Chile, este momento, ha convocado a un referéndum para eliminar la bicameralidad y regresar a un modelo de una sola cámara. ¿Por qué? Porque ellos argumentan también algunos problemas, como son a veces duplicidad de funciones, incremento de gastos operativos, lentitud en el procesamiento de las leyes. En cambio, por ejemplo, Colombia considera que más allá de los costos que puede generarse, que a veces son en aumento y en incremento, es bueno porque la segunda cámara, la Cámara de Senadores, ayuda a mejorar la calidad de los cuerpos legales, por ejemplo. Entonces, depende de la óptica con la que se quiera mirar. Sin embargo, yo creo que para la realidad ecuatoriana hay que aterrizar en lo que el país ya vivió, en lo que el país ya tuvo durante muchos años. Regresar a una segunda cámara, hay que verlo con lupa, hay que analizar bien. Yo creo que nada mejor que ser objetivos y pragmáticos en este tema y ventilar con hechos reales y con lo que fue la realidad ecuatoriana, justamente las conveniencias o no de este modelo. Solo quiero decirle algo adicional, Alexis, en referencia a este tema de los 60 personas que tienen varias denuncias. Cuando yo fui presidenta de la Asamblea, recordará usted, porque usted hacía cobertura en ese momento en la Asamblea Nacional y casi le veía todos los días ahí, ¿no es cierto? Usted recordará que yo personalmente, como presidenta de la Asamblea, realicé denuncias en cuanto se conoció de algunos temas de diezmos, y en esa línea yo aparezco en la lista de la Fiscalía como denunciante, no como denunciada. Entonces aquí no se ha hecho diferenciación de quiénes son los acusados y quiénes somos los acusadores. Entonces, simplemente como para clarificar y comentar el tema en referencia a lo que en días pasados fue público. Elizabeth, para finalizar, hay un pedido que entregue detalles sobre el proceso de renegociación de la deuda externa, al menos así se han manifestado varios legisladores. Esto después de que el presidente pidiera a través de un video colgado en su cuenta de la red social Twitter el apoyo de la Asamblea a este proceso ante la comunidad internacional. ¿Usted cree que existe, como están las cosas al interior de la Asamblea, que existe la voluntad entre los legisladores para que se pueda aprobar una resolución a favor de la renegociación de la deuda como ha pedido el presidente Moreno? Mire, yo coincido, creo que es necesario, más allá de conocer las generalidades y entendiendo tal vez la importancia y el momento en el que vivimos y que se requiere, pues obviamente tener algunas alternativas financieras para salir de esta crisis económica tan compleja en la que nos encontramos. Sí me parece que es importante conocer algunos detalles sobre el tema, y qué mejor que puedan explicarnos y conocer nosotros, la Asamblea me refiero, ¿no es cierto?, algunos detalles adicionales.
yo tampoco conozco más allá de lo que se ha conocido en los medios, y sí me parece que este tema, que es un tema tan gravitante, debe ser entendido también ya de una manera integral. El nivel de la deuda se ha incrementado sustantivamente, la capacidad que el Ecuador tiene en este momento de generar recursos es muy limitada, y es obvio que estamos en una crisis económica que tiene que vérsela de manera global, no solamente de manera parcial. Entonces, me parece que es fundamental una explicación con mayores detalles, sin ningún afán yo diría, de tratar de boicotear. Entendemos, y al menos voy a hablar a título personal, soy economista, entiendo la crisis que este momento vive el Ecuador, entiendo la necesidad de un plan alternativo de financiamiento, pero como en todo lado, para uno tomar una decisión tiene que tener información. Y mientras la información sea clara, transparente, es muchísimo más fácil entender y dar un ok a que las cosas avancen. Yo quisiera nada más preguntarle dos cosillas sencillas, ya nos quedan 30 segundos. La una, ¿cómo queda su relación con Alianza País? Y la otra, si va a buscar la reelección en estas elecciones del 21. Bueno, le cuento que mi relación personal con varios de los miembros de Alianza País es buena. Obviamente las diferencias políticas o de criterios no tienen por qué hacernos enemigos, al menos ese es mi modo de pensar, más allá de que hay ciudadanos que creen que porque uno no piensa igual que ellos es enemiga, y eso no puede ser así. Hay coincidencias, hay formas de pensar, hay discrepancias, y cuando la gente es inteligente y racional entiende esas razones. Y el segundo tema, debo comentarle que he tomado la decisión, a pesar de la invitación de varias agrupaciones políticas para que sea parte de sus filas, he tomado la decisión de darme un respiro por un tiempo en el ámbito político. Creo que he dado muchísimo de mi vida, de mi gestión, tengo 20 años en el tema político, y creo que este momento la ciudadanía demanda cambios, renovaciones, y me parece que lo mejor es hacerlo con el ejemplo. Entonces, en esa línea, por este momento no lo voy a hacer. Veamos a futuro, pues obviamente, cuáles son las alternativas y cuáles son las acciones que desee y las asumo. Muy amable, gracias. Punto Noticias, un noticiero para usted.